26 de septiembre de 2011 inicia uno de los capítulos más importantes de mi historia profesional y, ¿por qué no?, también de mi vida espiritual, de mi vida de fe. Es el momento en el que de manera formal inicio mi trabajo en Vida FM. Pero eso solamente fue, digamos que el inicio formal, como acabo de decir. Antes de eso, hay una historia que contar y lógico, después de eso también. Mucha gente que me ha escuchado durante tantos años, alrededor de 9 años, pudieran entender de que a mí siempre me gustó la animación, de que me gustó siempre ese estilo, de que nunca hubo ningún tipo de situación difícil o negativa para hacer ese estilo de animación, y sin embargo es todo lo contrario. Es ahí cuando uno se da cuenta que los planes de Dios superan con creces los planes del ser humano. Lo primero es que yo, antes de eso, no tenía gran experiencia en los medios de comunicación. Unos 3 años antes yo me había graduado de la carrera de comunicación y luego de eso había tenido algunas participaciones en programas de radio y de televisión que, aunque eran frecuentes, aunque yo estaba fijo en esos programas, pero no era algo diario, no era un trabajo de rigor, no era una labor que conllevara un compromiso mayor. Yo hacía segmentos, hacía algunas participaciones, pero ya entrar a Vida FM representó para mí tener quizás el primer trabajo formal, lo que se llame trabajo, dentro de mi área. Yo había trabajado en otras cosas, en otros ámbitos, en otras empresas relacionadas a la comunicación, pero en un medio directamente, que me pagaran todos los meses, que yo tuviera seguro, prestaciones laborales y que además yo cumpliera un horario específico. Ahí fue realmente la primera experiencia. ¿Cómo llegué allá? Es una pregunta que cualquiera pudiera hacerse realmente. Bueno, pues en abril del año 2011, yo en ese momento tenía un proyecto que se llamaba Generación Digital, que era una especie de blog donde compartía, donde yo publicaba artículos míos y de otros compañeros y excompañeros de estudios de la universidad, y algunos amigos también que no eran de la universidad, pero que también tenían cosas interesantes de las que hablar. Dentro de estas personas que estuvieron ahí, dentro de esos amigos, estuvo una amiga que coincide en que no solamente éramos ex compañeros de la universidad y además compañeros de ese proyecto, sino que también es católica igual que yo. Ella me habla de una hermana de la iglesia que era la productora de Vida FM y que me dijo que le gustaría ponerme en contacto con ella porque ella era periodista graduada y tenía actitudes, le gustaba escribir y así me podía enviar algunos artículos para que yo los publicara. Así lo hice, nos pusimos en contacto, pusimos algunos artículos que ella me llegó a enviar y siempre tuvimos comunicación. Nunca con la intención de yo trabajar allá, nunca me pasó por la mente, nunca fue nada que yo pudiera decir que estaba quizás más cerca de participar en un proyecto como ese, ni nada que ver. Sí la veía como un contacto, como alguien que pudiera aportarle a uno en algún momento, pero no más de ahí. Esto más que todo era porque yo no me sentía con la capacidad para hacer animación de radio, para hacer animación musical en una emisora, sino que mi norte eran otras cosas en la radio y en los medios, que aunque sí lo hice en ese momento y lo he hecho durante todo el tiempo que tengo en la carrera, pero nunca me visualicé como que podía hacer animación. Sin embargo, se dieron las condiciones. Recuerdo que en una oportunidad, conversando en ese momento por el Messenger de Hotmail, ella me dice que si yo he hecho radio, que si tengo experiencia,
le explico lo que he hecho, le explico más o menos lo que estaba trabajando en ese momento y me dice si yo no tengo un demo que enviarle a la emisora porque hay una oportunidad que está por darse. En ese momento no era la oportunidad para el espacio que yo haría a partir de que entré a la emisora. Era para hacer un programa los fines de semana, según ella me contó. Sin embargo, se dieron las condiciones porque el locutor que estaba allá en ese momento iba de salida, estaba ya cubriendo un ciclo, ya tenía más de 4 años habiendo participado allá. Y entonces habían unos ciclos de vida que estaba cerrando, incluso se iba a casar y todo lo demás. Y necesitaba tener ese espacio libre. Y entonces en ese intervalo me llega la oportunidad para yo audicionar. Realmente no fue fácil. Como yo no tenía esa capacidad, ese empuje para yo hacer animación, no fue nada fácil hacer un demo que pudiera ser como digno para esos fines. Primero fui donde un amigo, lo grabamos, lo llevé en un CD, pero por alguna razón como que no quedó bien, quizás a nivel técnico, no sé qué pasó, y entonces hubo que hacerlo de nuevo. Voy donde otro amigo para hacerlo y entonces lo hacemos creo que en un CD o no sé si incluso se mandó la grabación por correo y ya como para poder tener una grabación que ellos pudieran como evaluar del todo bien. Para solucionar eso, me invitan a grabar en el mismo estudio de grabación de la emisora. Me dan una serie de pautas, no solamente en el ámbito de animación, sino en otras cosas. Y pasa el tiempo. Hago esa prueba, pasa el tiempo, pasan no sé si unos meses incluso. Y honestamente, yo no daba ya como por un hecho de que yo pudiera entrar allá. Más que todo por el tiempo que ya había pasado. Pero sucede que los planes de Dios siempre superan los planes del ser humano. Yo recuerdo que yo había entrado a un trabajo donde duré muy poco tiempo por una serie de situaciones muy difíciles que se vivieron ahí. Y entonces, yo atento a fe, sin tener a dónde irme, renuncié. Poco menos de una semana de que yo renuncio de esa empresa, y Belice, que es ¿cómo se llama? La encargada de producción de la emisora, me escribe diciéndome estas palabras: hermano, Dios escuchó mi súplica, te eligieron para el puesto de locución en la tarde. Para mí eso fue un júbilo inmenso. Para mí eso fue una felicidad grande. El hecho de poder estar en un medio primero con las características de lo que significa, de ser un medio donde se practica la fe, donde se predica la palabra de Dios y donde se sirve como medio para que la gente llegue al Señor. Eso se dio por muchas razones. Primero, yo en ese momento estaba viviendo un momento en la fe muy arriba, muy estelar. Yo era coordinador del grupo de jóvenes de la iglesia, yo coordinaba la liturgia en mi capilla, tenía una serie de responsabilidades y un momento muy interesante en el sentido del servicio al Señor desde la iglesia, desde la parroquia, donde la capilla en ese caso, donde yo a la que pertenecía en ese momento. Además, yo tenía como un año que había comenzado a conocer la emisora y por muchas razones me gustaba el formato. Cuando yo vine a controlar muchos de esos programas que me tocó controlar en el horario de la noche, para mí no fue difícil porque yo lo conocía al dedillo, yo me sabía todo, yo era oyente fiel de muchos de esos programas. Era tanto así que, por ejemplo, si yo andaba en la noche en la calle o en cualquier hora que andaba, siempre tenía puesta la emisora. De hecho, en ese momento, cuando yo tenía que cambiar de celular, tenía que comprar un celular nuevo, el único requisito que yo buscaba era que tuviera radio para escuchar Vida FM y para escuchar otras emisoras también, donde daban programas que a mí me gustaban. Dios me eligió para poder hacer ese trabajo, quizás uno no sintiéndose capaz precisamente por eso, para que uno no tuviera que vanagloriarse, ni vivirse la movie, ni creerse que el del mérito es uno. Además, para uno poder dejarse moldear de las personas que estaban por encima de uno en la institución y que podían sacar lo mejor de uno en ese aspecto.
Las equivocaciones en ese tiempo estaban al 3 por chele. Fue un periodo muy característico en ese sentido. Sobre todo porque en esos primeros tiempos había que marcar una diferencia entre el locutor que estaba antes y el trabajo que yo iba a hacer en ese momento. Porque era una persona que había dejado el programa allá arriba con unos altos niveles de aceptación, de rating. Bueno, estamos hablando de que el programa En Ruta, era como se llamaba el programa que yo realizaba, era posiblemente en ese momento el segundo programa con más audiencia de toda la emisora y en un horario buenísimo, a las 5 de la tarde. Son muchas las cosas que yo pudiera contar de este paso por la estación. En una primera etapa 5 años y ahora en una segunda etapa unos 4 años. Pero más que todo, lo más importante es saber que Dios nos elige para hacer sus instrumentos. Creo que una de las enseñanzas más grandes que me ha dejado ser parte de un proyecto cristiano, de un proyecto de fe, es que cuando uno sale de ahí, sea porque se cumple el horario de trabajo y uno tiene que desempeñar labor en otro lugar o desarrollarse en el ambiente familiar o del barrio o donde sea, o sea porque uno cumplió su ciclo de vida de trabajo ahí y tiene que dedicarse a laborar en otros lugares, hacerse de cuenta que estamos haciendo contenido cristiano aún sin serlo necesariamente religioso, pero sí aplicar esos preceptos, esos principios a lo que sea que uno vaya a hacer fuera de ahí, para que entonces uno pueda tener el aval de tener la coherencia que un cristiano debe tener siempre. Han sido años donde las experiencias no han sido totalmente maravillosas. Como todo en la vida, hay momentos excelentes, momentos maravillosos, memorables, y hay otros que han sido un poco más difíciles. Imagínense, en una relación larga, ese tipo de cosas suele suceder. Una relación laboral de unos 9 años, ese tipo de cosas suelen suceder con mucha frecuencia. Es natural de que no todas las situaciones, no todas las experiencias sean maravillosas, sino que hayan su situacioncita, su cosita, su problemita, su choque con algunas personas, su disgusto e incluso hasta los deseos de uno tirar la toalla. Sin embargo, Dios siempre se impone en el buen sentido de la palabra y siempre permite que uno pueda, por encima de todo, reconocer que si Él ha puesto a uno ahí es por un propósito y de que lo bueno que uno ha obtenido de un lugar como este es muchísimo más que las cosas negativas que uno pueda obtener, que uno pueda experimentar. Y de todas esas situaciones, de todas esas experiencias maravillosas, yo quiero dejarte con 3 relatos, 3 testimonios que me hacen sentir muy agradecido de ser parte de Vida FM durante este tiempo, de ser parte de 9 de los 17 años que Vida FM cumple y en el que, dicho sea de paso, yo entré justamente el día en el que la emisora cumplía un aniversario más. El primer testimonio que quiero contarte es que en abril del año 2013 yo fui víctima de un ataque muy misterioso, yo diría. Yo iba camino hacia mi trabajo, normal como siempre. Salía de una estación del metro que queda antes de llegar allá y caminando en la calle me encuentro con un vendedor, con un vendutero de esos que venden fruta. Como yo casi siempre antes de llegar compraba fruta para poder hacer una especie de intermedio, una merienda, porque ya salía a las 10 de la noche de allá, me paro con un vendedor, con un frutero, y mientras estoy hablando con él, mirando hacia la calle, 2 personas se me tiraron arriba, 2 hombres que yo no vi, o sea, yo no pude comprobar nada, no pude ver, no pude dar nada, no pude percibir más que muchas malas palabras que proferían y muchos golpes que me daban sin ningún motivo, sin nada, y con una cosa pesadísima y con algo que era muy hiriente. Me dieron muchos golpes en la cabeza, en la cara, en el pecho, y bueno, pues quedé con muchas situaciones en ese sentido. Termino de llegar allá para hacer la notificación de por qué no voy a poderme quedar
sino que voy a tener que ir a un médico para hacerme el chequeo y comprobar de que no haya ningún tipo de situación. Y entonces sentí el gran respaldo de la institución y de los miembros, de los integrantes, de los compañeros de trabajo. Antes de que mi familia se enterara, ya 2 de mis compañeras me habían llevado en uno de sus vehículos hacia una clínica que quedaba más o menos en la ruta hacia mi casa, e incluso ya lo que me habían hecho en la clínica ya estaba bien avanzado cuando yo pude comunicarme con mi familia para explicarle lo que había sucedido. En esos días que tuve de licencia, incluso fueron muchas las llamadas, el seguimiento que tuve. Es como el seguimiento, el espaldarazo, es como tú sentir que Dios te respalda, que Dios te acompaña en un momento como ese a través de tus compañeros de trabajo. Un segundo relato que también te quisiera contar es que justamente en un retiro, porque para diferentes épocas del año, la estación siempre ha tenido como norma hacer retiros espirituales con los empleados, no solamente quedarse en hacer fiestas o actividades sociales. Y bueno, pues en ese momento, cuando estaba en un retiro de Adviento, mi hoy esposa y yo habíamos tomado la decisión de casarnos justamente en ese tiempo, justamente en esos días, porque por un tranque económico no había podido hacerlo antes. Y 2 meses después nos íbamos a casar. Y recuerdo que justamente antes de iniciar ese retiro, yo obtuve la confirmación del Señor de que todo iba a estar bien. El predicador principal de ese retiro me dijo delante de todo el mundo, antes de iniciar, que Dios me decía a través de él que no me preocupara, porque todo él me lo iba a proveer en mi matrimonio. Y un tercer testimonio que quiero contarte es que tiempo después de yo haberme casado, cuando tenía algún tipo de disgusto, algún tipo de desencanto, de desánimo, por fruto posiblemente de tener mucho tiempo trabajando y anhelar quizás un cambio en el tema del horario y de trabajo y demás, mi esposa y yo caímos en la conclusión de que mi vinculación con la emisora y el hecho de que la emisora se haya convertido en una familia en todos los sentidos, había sido tan grande, tan fuerte, que incluso de todos los invitados de mi boda, exceptuando mis familiares, casi todos eran personas que yo había conocido en la emisora, ya sean como compañeros de trabajo, productores de programas de la emisora que yo le había controlado sus espacios, algunos artistas que suenan allá, e incluso algunos oyentes que nos hicimos tan amigos que hasta los llegué a invitar a mi boda. Ser parte del plan de Dios, del propósito de Dios, en un medio de comunicación, poder ejercer tu pasión junto con la fe, es algo que sin dudas no tiene precio. Yo soy Jorge Rosario, este es el Behind de mi vida, y si quieres escuchar más podcasts, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales.